Seguimos en el Club 700. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos conversando sobre el tema de la violencia en las carreteras. ¿Tendrá solución este problema? Hoy tenemos con nosotros a la abogada Gloria Navas, de mucho renombre, ella en Costa Rica. Usted la conoce por muchísimos casos que ha llevado, y con ella vamos a tratar de conversar sobre este tema y, ¿por qué no?, juntos buscarle una solución, una propuesta. ¿Será la ley? Hay reservas al respecto. Doña Gloria, bienvenida al Club 700. Muchas gracias por haber venido. Mucho gusto, gracias por la invitación. Le recordamos, perdón, te toca a vos. Queremos recordarle que si usted es una de las personas que está sufriendo las consecuencias de tener un pariente accidentado, está atravesando un momento de dolor, tenemos una línea de oración dispuesta para acompañarle en este momento, 2257-2255. Pero además queremos que usted opine y que sea parte de este foro que tenemos hoy acá con doña Gloria. Llámenos, háganos saber su opinión, el número 25, bueno, mensajes de texto puede enviarlos al 8786-9612, pero si quiere participar en vivo, 2547-9300, la extensión 400, para que usted nos dé su opinión acá en el estudio. Ahí está el número, por cierto, en la pantalla de su televisor. Y hay una persona que ya nos mandó un mensaje, lo voy a leer de una vez. Buenos días, bendiciones, es muy fácil. No se debe permitir ni un gramo de alcohol en la sangre. Es demasiada la imprudencia de muchos choferes, porque conductores no son. Otras multas pueden bajar el monto, pero por licor pienso que se debe de decomisar el auto, el irresponsable a la cárcel, 3 meses y pagar 1 millón de colones de multa, como mínimo, y si no va a la cárcel, hacer trabajo comunal. Bueno, ya él tiene toda la solución, sí, claro, integral. Lo ha pensado Gloria, bastante. Esa es una de las preguntas que tal vez se hace mucho la gente. O sea, ¿es válido un porcentaje de alcohol en sangre? En algunos momentos he escuchado que si son conductores de más experiencia es tantos requisitos, que si son conductores nuevos son otros requisitos. O sea, son estas formas, leyes más severas, una respuesta ante este problema de violencia que tenemos en nuestras carreteras. Sí, claro, la situación que se ha dado realmente incluso evidenciado en los últimos 2 meses quizá, porque es ya grotesca la noticia en este sentido. Eso llama ya a la intervención de la gente, ¿verdad? De que se tome en cuenta qué es lo que piensa la gente, qué opinión tienen, cómo se debe regular esta situación. Y eso que usted menciona, que me parece a mí descabellado, es clasificar conductores con menos experiencia, con más experiencia, con mediana experiencia. Con respecto al alcohol, mi experiencia de más de 35 años de ejercicio profesional en materia penal es 0 alcohol. En la medida en que exista alguna posibilidad de perturbación de la conciencia, y aquí voy un poco más allá del alcohol, claro, la gente debe abstenerse de manejar. Porque desde el momento en que usted toma la conducción de un vehículo automotor, produce un riesgo. Así es. El chofer, con solo que usted se monte en el carro, ya ahí hay un riesgo creado, que incluso eso la filosofía que justifica el seguro obligatorio. Claro. Es un arma mortal. La teoría del riesgo. Usted crea un riesgo, como el niño que juega con fósforos, ya hay un riesgo. La madre que deja un agua caliente calentándose cuando hay chiquitos, ya son creaciones de riesgo. Entonces ahí entra ese concepto de culpa, ¿verdad? De negligencia, de impericia en el manejo de las cosas. De manera que no solo es el alcohol, es todo aquello, en mi opinión, que perturbe la conciencia, ya sea el consumo de drogas, por ejemplo, personas que están en tratamiento psiquiátrico y que necesitan de algún tipo de ansiolítico o de control para la depresión. Sí, la gente que está deprimida puede estar en una depresión baja, ¿verdad?, en que más bien no quieren salir o no quieren ver gente, pero salen a manejar. En esas condiciones la persona no solo está tratada médicamente, sino que anímicamente no está en condiciones de manejar. Por eso opino que la ley, si bien puede ser más drástica y debe ser prohibitiva en no autorizar nada de alcohol, aunque hay un 0.2 que es admisible por razones especiales, pero eso es prácticamente nada, no habría ningún problema. El asunto fundamental, creo yo, es que la gente tiene que concientizar
porque la ley es insuficiente, la ley no puede contemplar todos los casos, es imposible. Pero la gente tiene que concientizar que bajo alguna condición de riesgo debe abstenerse de manejar un vehículo automotor. Yo no veo ninguna otra solución. Un factor educativo, definitivamente hay que sumarle a las leyes. Mire, yo no puedo desvincular mi práctica cristiana con el ejercicio de la ley. Y una de las primeras cosas que yo aprendí cuando comencé a caminar en estas vías es que el amor al prójimo es el nuevo mandamiento de Jesús. Dice, os traigo un nuevo mandamiento, dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con solo la práctica del amor al prójimo, usted evita no solo esas circunstancias, sino otras circunstancias de violencia, porque la violencia no es solo la violencia en la conducción de los vehículos en la actualidad, violencia doméstica. Hace 2 días dieron la noticia de una mujer que estaba advertida, que su compañero la amenazaba, que se fue de su hermana, finalmente regresa otra vez donde el compañero le da muerte. Es decir, eso es porque no hay respeto a la vida humana, porque no hay temor a Dios, porque no hay amor al prójimo. Entonces yo creo que la problemática nos va a hacer caer necesariamente en un punto de valores. Y ahí es donde no puede llegar la ley. Es decir, la ley es insuficiente, la ley no le puede decir, vea, usted tiene que amar a su prójimo. La ley no lo va a poner así. Es un asunto de actitud. De hecho, cuando me agrada que usted lo mencione, porque ahí mismo Jesús dice, además de dar este mandamiento, ya había dicho, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el que sigue es similar. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y esto es la ley y los profetas. Eso es lo más importante. Realmente eso es lo más importante. El tema es que a veces tratamos todo este tema de violencia con bastante negligencia. O sea, nos andamos fijando en los otros. Y no en uno mismo. ¿Y quién no ha fallado? Esteban, hay una cuestión importante que a veces la gente ignora con respecto a la ley. Es decir, tal y como está diseñada en este momento. Una cosa son las faltas que se consideran competencia de la ley de tránsito, que es manejar exceso de velocidad o manejar con alcohol sin causar ningún daño a terceros. Entonces, eso es competencia en forma genérica, hablando de la ley de tránsito. Entonces, hay multas elevadas en este momento para el manejo con cierto grado de alcohol en exceso, que se ha probado científicamente que a partir de ahí no hay control de reflejos. También se ha hablado de que depende de la estatura, de si la persona comió. Es decir, por eso es que se han establecido, y ahí es donde yo oigo a Viviana Martín de la Asamblea Legislativa haciendo una defensa que parece indefendible en este momento por las circunstancias objetivas de lo que ha venido ocurriendo. Pero es cierto que científicamente se han hecho pruebas para determinar que se puede aceptar la conducción de un vehículo en estas circunstancias, a partir de cierta cantidad de licor, que la persona todavía tiene control de impulsos y de reflejos, de tal manera que por eso se ha permitido de alguna manera en nuestra legislación y en otras legislaciones el manejo bajo influencia alcohólica. Ya el estado de ebriedad es otra cosa. Así es. Ahora, si ya no pasa de ser un choque o brincarse un alto, pero sin consecuencias de lesión o muerte, entonces se mantiene en la ley de tránsito y por eso hay multas. Pero cuando hay lesión a la persona o se afecta la vida de las personas, ya eso entra de competencia del Código Penal. Esa diferencia entre lo que es competencia de la ley de tránsito y que sí hay cárcel cuando se maneja imprudentemente bajo los efectos del licor o bajo conducción temeraria, el Código Penal tiene sanciones de cárcel y se imponen prisiones preventivas. Entonces la ley, en mi opinión, que hay que revisarla desde luego, es bastante suficiente en este momento. Es más, esas personas que han causado muerte por causa de exceso de velocidad aún sin licor, tienen que afrontar un proceso penal por lesiones culposas o por homicidio culposo, y las penas pueden ser elevadas y hay sanciones en cuanto a la suspensión de la licencia, etcétera. La ley ahí está. La ley me parece a mí que no está mal diseñada en estos momentos. Lo que pasa es que en manos de políticos la gente explota eso para efecto de captar votos, dice la ley hay que cambiarla, entonces la gente de alguna manera se confunde.
pero mi experiencia de 35, 40 años de ejercicio profesional me ha enseñado que la ley es insuficiente. Si no, en este momento, si hace un poco tiempo impusieron esta nueva ley de tránsito con multas tan elevadas y siguen pasando los accidentes, se quiere decir que la ley es insuficiente. Claro. Por más grave que usted la ponga. Igualmente, siguen homicidios, siguen secuestros, siguen tráfico de drogas. Entonces la problemática está en la etapa preventiva, y en la etapa preventiva es donde entra el conjunto del esquema valorativo que se tiene en la persona, que arranca desde la niñez, del ejemplo en su casa, de sus ideas cristianas o no cristianas. La Biblia es tan clara al decir que el diablo viene aquí, ¿a qué? A matar, a robar, a destruir. O sea, el mal está para eso. Hay destrucción, hay muerte, hay robos, pero si la gente entra en ese esquema de valoración y tiene muy claro lo que es el amor al prójimo, que el amor al prójimo es amar al otro como me amo yo, o sea, primero me tengo que amar yo. Si yo amo la vida, si yo no quisiera quedar paralítica por un accidente de tránsito, si no quiero causar dolor, entonces yo respeto y no manejo. Tomo un taxi, o me voy a pie, o no salgo. Pero evito, y esa evitación es casualmente la única forma de evitar la tragedia que estamos viviendo en este país. Antes de ir a corte, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, señor? Bien, bien, gracias. Bueno, se me adelantaron justamente porque lo que acaba de decir la señora Navas es exactamente lo que yo iba a preguntar. Ella ya me contestó todo. La ley, para mí, todas esas conversaciones del cero alcohol, eso es absurdo para eliminar el problema. Bueno, por matar, pusieron 50 años y siguen habiendo muertos. Y hay cárceles de 8, 5, 3 años para estafas, para asesinar, y siguen habiendo estafas. La multa, quitar el carro, eso no va a solucionar el problema. Por eso, les repito, se me adelantó la señora Nada. A mí me parece absurdo, inclusive hay campañas de otros canales ahí fomentando el cero. Eso no va a evitar nada. Porque hay que tomar en cuenta una cosa. La persona que maneja, está bien, yo en este momento puedo decir, si estoy bueno, ¿verdad? Entonces no voy a manejar, no voy a manejar con alcohol. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en que tomo, en el momento que yo me tomo 3 o 4 tragos, se me olvidó lo que pensaba cuando estaba sobrio. Y ahí ya no me va a importar. Y ya voy a ir a coger las llaves. Ya yo creo que sí puedo. ¿Ah? Yo manejo mejor borracho. Y ahí ya voy a coger las llaves y voy a manejar. Así es que me parece, realmente, esa es la palabra, me parece absurdo creer que con el cero alcohol se va a evitar lo que está pasando. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a este señor que nos ha llamado volvemos al tema de los valores, precisamente. Pero queremos hablar más sobre esto. Sí, vamos a una pausa, pero cuando regresemos estaremos aquí tratando de encontrar soluciones al tema de la violencia en las calles. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestros hogares, en nuestra familia, para formar valores y educar a los hijos, a los miembros de nuestras comunidades sobre este dolorosa realidad con la que lidiamos todos los días? No se vaya, ya regresamos. Recuerde que usted nos puede seguir también en internet. Tenemos recursos, información todo el tiempo, y puede volver a ver esta entrevista también. club700costarrica.com. Ya volvemos. Seguimos en el Club 700. Hoy estamos conversando acerca del tema de la violencia en las carreteras y estamos con doña Gloria Navas, una abogada que conoce de primera mano lo que es el sufrimiento que puede causar la violencia en las calles, porque ha sufrido situaciones a nivel personal que también implican esto, y que nos está ayudando a conversar, a tratar de plantear algunas respuestas que podemos hacer nosotros para enfrentar esta situación. Le recordamos que si usted está en este momento necesitando oración, tenemos una línea disponible para usted, 2257-2255. Hoy queremos orar particularmente por aquellas personas que a causa de esta violencia que tenemos en la carretera, pues han sufrido en carne propia o están lidiando también con el dolor de seres queridos, de familiares, de amigos. También envíenos un mensaje de texto. ¿Qué opina usted de este tema? Queremos escucharle. 87 86 96 12, y recuerde la línea
en vivo. Les prometo que me voy a aprender este número: 2547-9300, extensión 400. Ya lo van a poner en la pantalla de su televisor. Ahí está. Doña Gloria, usted conoce del tema no solo profesionalmente, de todas las implicaciones de la ley y de todo, sino también personalmente. Cuéntenos cuál fue su experiencia viviendo las consecuencias del dolor de una situación como esta. Sí, es un dolor que yo cargo todos los días. Mi hijo Rafa, que tenía 30 años, hace 6 años, falleció en un accidente de tránsito. Él venía solo, pero el accidente fue causado en parte por mala señalización en la zona entre Ciudad Colón y Santana. Él vivía en San Antonio de Belén. Y el entre comillas perder, porque cuando tenemos fe sabemos dónde van las personas que parten de este mundo primero que nosotros. Y yo tengo la firme convicción espiritual de que mi hijo está sano en el cielo y que yo lo voy a ver otra vez. Tan es así que he desarrollado la parte positiva del dolor, una ilusión por el cielo. E incluso yo me imagino que apenas parte de este mundo, lo primero que voy a ver yo es a Jesús, a mi hijo, con una tacita de café capuchino. Del mejor, sin duda. Del mejor. No voy a decir cuál porque si no... Por favor, sí. No está el comercial. Pero en definitiva, la pérdida de un ser querido en un tiempo adelantado. Mi hijo tenía 30 años, acaba de terminar su carrera de Derecho, su segunda profesión, trabajaba conmigo. Mi hijo menor, después de 3 mujeres, el orgullo mío, ¿verdad? Mi chiquito. Y tiene ese accidente, al 7º día tuvo muerte neurológica y el Señor lo recogió al 10º día. Ha sido un sufrimiento para mí como mamá, no se termina. Tengo que andar de la mano del Señor mañana, tarde y noche. Para sobrellevar. Mis hijas han sufrido por la partida de su hermano, su papá, mis papás. Es decir, es una tragedia. Una verdadera tragedia, y ese dolor no se repara. Cuando uno ve, por ejemplo, el atropello de esta familia donde murió una chiquita de 1 año a 3 años, es decir, es imposible no identificarse con ese dolor y llorar con esa madre y con ese padre, y la abuelita llorando por sus nietecitas, el ciclista que atropellaron también, esta señora que iba también en la romería, y no solo esa señora, sino 12 o 14 personas más, esos 5 muchachos que atropellaron también. Es decir, es una cosa tremenda. Pero hay muchas cosas en el mundo que causan dolor. Por eso, vea, con toda honestidad, yo más bien lanzo un reto a la iglesia cristiana en general, sin distinción de religión, la iglesia que dice seguir a Cristo, para que nosotros hagamos una concientización en cuanto a la fe, a que vino Jesús y que Jesús cumplió su misión hace más de 2000 años, y que es a nosotros a quien nos corresponde llevar a cabo esa gran comisión. Ese principio de os traigo un nuevo mandamiento, esa es una ley de Dios, no es la ley de la Asamblea Legislativa. Imagínense la autoridad con que nosotros tenemos que ver eso, y la irreverencia frente al irrespeto. Es un reto para la iglesia cristiana decir, nada hacemos con estar metidos en las iglesias, amén, aleluya, que Dios te bendiga, si nosotros no hacemos cambios en nuestras vidas, si los matrimonios no dejan de deshacerse, de tener hijos sin los 2 padres, malos ejemplos en las casas. Es decir, la juventud pasa por situaciones muy difíciles, pero esa situación de violencia es general, no solo en vehículos. Es decir, con la palabra yo puedo ejercer un acto de violencia y herir a un niño. Recuerdo una señora que decía, dando testimonio de que su hijo había pasado de 1º a 2º grado, pero a pesar de que era tan tonto. Así lo dijo delante de todo el mundo, ¿verdad? Es decir, lo que yo estoy planteando aquí es que tengo
más de 40 años de ser abogada, de ejercer mi profesión, casi todos en derecho penal, y no he visto la solución ni en la cárcel ni en las leyes. La única solución es a través de la fe, pero la práctica de la fe, yo en eso... Y en el seno de la familia. Comenzamos en la casa, no es en la escuela ayuda, pero claro, es en la casa. Lo que yo digo, como trato a mi gente, como trato a la persona que me ayuda en el servicio doméstico, que si la aseguro o no la aseguro. Miren, nosotros formamos un grupito, una asociación de ayuda a la mujer que se llama Proyecto Manantial de Ayuda a la Mujer, y comenzamos, vamos a ayudar a las mujeres que sufren de violencia doméstica, o sea, de agresión, de violencia, y resulta que encontramos cualquier cantidad de hechos de violencia. Una mujer que no tiene trabajo tiene violencia económica, si no sabe escribir o leer es violencia educativa. Si no tienen oportunidad sus hijos también de estudiar o ir a la escuela o ir a un colegio o una universidad, hay violencia también. Es decir, estamos inmersos en un mundo lleno de violencia. Tenemos otra llamada telefónica. Gracias por esperar. Buenos días. ¿Aló? Se cortó. ¿Se cortó? Bueno, no importa, seguramente más adelante vuelve a llamar. Doña Gloria, comenzamos por este tema de los valores, tenerlos realmente como algo mío, propio, los interiorizo y comienzo a dejar de pensar que es que fulano maneja mal, sino comienzo a ser consciente de que yo a veces también me equivoco. Es que a veces yo me indigno porque hay gente que critica muy fuerte y usted después los ve rayando donde no se debe, o es que nadie me está viendo y este semáforo está en rojo y no viene nadie, no voy a pasar. O sea, es que todos tenemos una cuota de responsabilidad en este tema. Y usted también ha sido, conoce de víctimas, pero usted también conoce lo que ha sufrido la persona que causa un accidente de tránsito. ¿Usted también ha tenido clientes? Por supuesto, la persona que es culpable y admite su culpabilidad se siente muy mal, y aunque se arrepienta, no logra reintegrar suficientemente ni hacer los cambios suficientes en el dolor de una persona. Es más, la persona que pierde a otra en un accidente de tránsito, no solo quien manejaba o estaba al volante, sino el padre, la madre, el hermano, se llena de amargura, se enferma emocionalmente, espiritualmente se enferma. Es decir, el resultado es muy grave, sí, el impacto es muy serio. En diferentes escenarios, de ahí la urgencia de hacer algo y hacerlo pronto, o sea. Hay que concientizar seriamente en estas circunstancias y en todas. Cosas pequeñas, cosas grandes. Ahora que venía para acá, había una gran presa porque un pick-up grandísimo se parqueó en media calle. Con toda la frescura. Se bajó a hacer alguna diligencia y después cuando yo veo al chofer iba muerto y risa viendo el caos que había causado. ¿Por qué no pensar? A mí no me gustaría que me hicieran eso. ¿Por qué no mejor le doy campo a este que va delante de mí en lugar de más bien atravesarle el carro? Es un aspecto de actitud, pero yo tengo que tener un criterio valorativo, yo tengo que tener un punto de referencia de cuál va a ser mi conducta. Si nosotros no removemos esos valores, es un cambio de y paradigma. esencialmente valores cristianos que nosotros nos enseñan desde pequeñitos, yo no le veo mayor solución. No resolvemos si hay funcionarios públicos corruptos. Por más que se pongan leyes, la corrupción va a seguir hasta que no se concientice que eso no es correcto, que yo estoy ofendiendo, que si yo como funcionario público tomo dineros de las arcas nacionales, no solo voy a dejar a la caja del Seguro Social sin bienes, sino que al enfermo tal sin medicinas. Es decir, hay que concientizar. Por eso Jesús trajo ese mensaje de redención, de amor al prójimo. Es la vida del ¿verdad? De renovación, de redención, de resurrección. Es decir, es una vida de así la llamo yo, una vida de cambio, de renovar cosas, el pensamiento, nuestra vida. Eso es pensar en forma positiva. Yo no veo ninguna otra solución, por eso me alegró tanto este programa, porque no solo se informa de la actualidad, porque la gente tiene que ver las noticias y leer los periódicos, si no, no se van a dar cuenta cuando viene Jesús por segunda vez, es cierto. Además de informarse,
todo tiene que ser canalizado con base en los criterios de nuestra fe. Así es. No hay otra solución, no hay otra solución. Y es un camino, ¿no? es un caminar, Silvia, y ustedes Es que nos todos ven en los casa. días, decisiones. Son decisiones. Y doña Gloria, agradecerle por haber estado acá con nosotros, por habernos traído su conocimiento, su aporte, su fe, compartirla con nosotros, su testimonio. Muchísimas gracias. Y de una vez la invitamos porque ese tema de violencia doméstica nos interesa muchísimo. Así que, como decimos en mi barrio, queda amarrada para la próxima. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por haber estado con Gracias nosotros, doña a Gloria. usted. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, la historia de Carlos González, un abogado, precisamente, que también era un peligro al volante, pero tuvo que pagar un altísimo precio. Su historia se la contamos al regresar.